Nadie está loco. Tus experiencias personales con el dinero representan tal vez un 0.0000001% de lo que ha sucedido en el mundo, pero quizá un 80% de cómo piensas que funciona el mundo. Déjame que te cuente un problema. Puede que te hagas sentir mejor acerca de lo que haces con el dinero y que juzgas menos lo que los demás hacen con el suyo. La gente hace locuras con el dinero, pero nadie está loco. Veamos. Personas de generaciones distintas, educadas por padres distintos que tenían unos ingresos distintos y unos valores distintos, en partes distintas del mundo, nacidas en economías distintas, que experimentaron mercados laborales distintos, con incentivos distintos y grados de suerte distintos. Aprenden lecciones muy distintas. Cada cual tiene su propia experiencia de cómo funciona el mundo, y lo que has experimentado es más convincente que lo que has aprendido indirectamente. Por tanto, todos nosotros, tú, yo y todo el mundo, vamos por la vida anclados a una idea sobre cómo funciona el dinero que varían inmensamente entre unos y otros. Lo que a ti te parece una locura puede tener todo el sentido del mundo para mí. La persona que creció en la pobreza concibe el riesgo y la recompensa de maneras que el hijo de un banquero rico no puede entender ni por asomo. La persona que creció cuando la inflación era alta experimentó algo que la persona que creció con precios estables nunca tuvo que vivir. El corredor de bolsa que lo perdió todo durante la Gran Depresión experimentó algo que el empleado de una tecnológica que disfrutó de la gloria de finales de los noventas ni siquiera puede imaginar. El australiano, que no ha vivido ninguna recesión en 30 años, ha experimentado algo que no ha vivido ningún estadounidense. Y así podríamos seguir y seguir. La lista de experiencias es infinita. Tú sabes cosas sobre el dinero que yo no sé, y al revés, vas por la vida con creencias, objetivos y pronósticos distintos de los míos. Esto no es porque uno de nosotros sea más listo que el otro, o porque esté mejor informado. Es porque hemos tenido vidas distintas marcadas por experiencias distintas e igualmente convincentes. Tus experiencias personales con el dinero construyen tal vez un 0.0000001% de lo que ha sucedido en el mundo, pero quizá el 80% de cómo pienses que funciona el mundo. Por tanto, personas con la misma inteligencia pueden discrepar sobre cómo y por qué tienen lugar las recesiones, sobre cómo deberían invertir el dinero, qué deberían priorizar, qué niveles de riesgos deberían asumir, etc. En su libro sobre los Estados Unidos de los años 30, Frederick Lewis Allen escribió que la Gran Depresión marcó a millones de estadounidenses interiormente para el resto de sus vidas, pero hubo un amplio abanico de experiencias 25 años más tarde, durante la campaña presidencial. Un periodista le preguntó a John F. Kennedy qué recordaba de la depresión. Él contestó: no tengo un conocimiento directo de la depresión. Mi familia tenía una de las más grandes fortunas del mundo y por aquel entonces era mayor que nunca. Teníamos casas más grandes, más criados y viajábamos más. Prácticamente lo único que vi directamente fue que mi padre contrató a varios jardineros de más solo para darles un trabajo y que pudieran comer. En realidad, no supe qué había sido la depresión hasta que leí sobre el tema cuando estudiaba en Harvard. Ese fue un punto destacado en las elecciones de 1960. ¿Cómo se podía poner al mando de la economía, pensaba la gente, a alguien que no entendía el suceso económico más importante de la última generación? Aquello quedó superado, en muchos sentidos, solamente por la experiencia de Kennedy en la Segunda Guerra Mundial.
Esa es la otra experiencia emocional muy generalizada de la generación anterior y algo que su principal adversario, Humphrey, no tenía. El desafío al que nos enfrentamos es que ningún nivel de estudios ni de empatía puede recrear auténticamente el poder del miedo y la incertidumbre. Puedo leer un texto sobre lo que supuso perderlo todo durante la Gran Depresión, pero no tengo las cicatrices emocionales de quienes lo vivieron en primera persona. Y la persona que pasó por aquella experiencia no puede concebir por qué alguien como yo puede tener una visión tan despreocupada de cosas como poseer acciones. Veamos el mundo desde perspectivas distintas. Las hojas de cálculo pueden recoger la frecuencia histórica de las grandes caídas de los mercados de valores, pero no pueden recoger el sentimiento de volver a casa, mirar a tus hijos y preguntarte si has cometido un error que va a afectar sus vidas. Estudiar la historia te hace tener la sensación de que entiendes algo, pero hasta que no lo has experimentado y has personalmente y has sentido personalmente sus consecuencias, no puedes entenderlo lo suficiente para cambiar tu comportamiento. Todos creemos que sabemos cómo funciona el mundo, pero solo hemos experimentado un pequeño ápice de él. Como dice el inversor Michael Badnick, hay que experimentar algunas lecciones antes de poder entenderlas. Todos somos víctimas de distintas formas de esa vida. En 2006, los economistas Ulrich Malmendier y Stefan Nagel de la Oficina Nacional de Inversión Económica de Estados Unidos analizaron 50 años del Survey of Consumer Finance, encuesta sobre las finanzas de los consumidores. Es decir, repasaron en detalle lo que hacen los estadounidenses con su dinero. En teoría, la gente debería tomar decisiones sobre inversión basándose en sus objetivos y en las características de las opciones para invertir que tienen a su disposición en un momento determinado. Pero esto no es lo que hace la gente. Los economistas hallaron que las decisiones de inversión de la gente a lo largo de su vida estaban muy vinculadas a las experiencias que aquellos inversores tuvieron en su propia generación, especialmente a las experiencias que tuvieron en los primeros años de la edad adulta. Si habían crecido cuando la inflación era elevada, invertir menos en bonos en años posteriores de su vida en comparación con quienes habían crecido cuando la inflación era baja. Si habían crecido cuando el mercado de valores tenía solidez, invertían una mayor parte de su dinero en acciones durante su vida, en comparación con quienes crecieron cuando el mercado bursátil tenía valores bajos. Los economistas escribieron, nuestros resultados llevan a pensar que la voluntad de los inversores de asumir riesgos depende de su historia personal. Ni la inteligencia, ni la información, ni la sofisticación, solo la mera suerte de cuándo y dónde había nacido. El Financial Times entrevistó a Bill Gross, el famoso gestor de bonos, en 2019. Gross admite que probablemente no estaría donde está hoy en día si hubiera nacido una década antes o después. Decía el texto. La carrera de Gross coincidió casi a la perfección con una caída generacional de los tipos de intereses que dio un impulso a los precios de los bonos. Algo así no afecta solo a las oportunidades con las que te encuentras, también afecta a lo que piensas sobre esas oportunidades cuando se te presentan. Para Gross, los bonos eran máquinas de generar riqueza. En cambio, para la generación de su padre, que sufrió una inflación más alta en su juventud, probablemente los bonos serían considerados destructores de riqueza. Las diferencias entre las experiencias de cada persona con respecto al dinero no son pequeñas, incluso entre quienes podrían pensar que son muy similares. Piensa en las acciones. Si hubieras nacido en los años 70 del siglo XX, el índice SIP
1500 se multiplicó casi por 10, ajustando a la inflación cuando eras adolescente y veinteañero. Si hubieras nacido en los 50, el mercado literalmente ni se movió entre tu adolescencia y la treintena, ajustado a la inflación. Dos grupos de personas separados por la causalidad de haber nacido en años distintos. Viven la vida con una versión completamente distinta de cómo funcionan el mercado de valores o la inflación. Si naciste en los años 60 en Estados Unidos, la inflación durante tu adolescencia y veintena, tus años de juventud, cuando eras impresionable, cuando desarrollabas una base de conocimiento sobre cómo funciona la economía, multiplicó los precios por más de 3. Esto es un montón. ¿Recuerdas que se construyeron instalaciones de gas y que las nóminas daban claramente menos de que si los sueldos de unos años antes? Pero si naciste en los 90, la inflación había sido tan baja durante toda tu vida que tal vez ni se te haya pasado por la cabeza. La tasa de desempleo en el conjunto de Estados Unidos en noviembre de 2009 era alrededor de un 10%, pero la tasa de paro de los hombres afroamericanos de entre 16 y 19 años sin un diploma de estudios secundarios era un 49%. En el caso de las mujeres blancas de más de 45 años con formación universitaria era de un 4%. Los mercados de valores en Alemania y en Japón quedaron arruinados durante la Segunda Guerra Mundial. Regiones enteras de estos países fueron bombardeadas. Al terminar la guerra, las granjas alemanas solo producían alimentos suficientes para suministrar 1000 calorías al día de los ciudadanos del país. Compara estas cifras con Estados Unidos, donde el mercado de valores se duplicó con creces entre 1941 y finales de 1945, y la economía disfrutaba de más solidez de la que había tenido en casi 2 décadas. Nadie debería esperar que los miembros de estos grupos vivieron toda su vida pensando lo mismo sobre la inflación, o sobre el mercado bursátil, o sobre el paro, o sobre el dinero en general. Nadie debería esperar que respondieran de la misma manera a la información financiera. Nadie debería suponer que viniera, que se vieran influenciados por los mismos incentivos. Nadie debería esperar que confiaran en las mismas fuentes de asesoramiento. Nadie debería esperar que coincidieran en que en qué importara, en qué importar, qué merece la pena, qué es más probable que ocurra en un futuro próximo y cuál es el mejor camino que se ha de seguir. Su visión del dinero se fraguó en mundos distintos, y cuando este es el caso, una manera de ver el dinero que para un grupo de personas es escandalosa, para otro grupo puede tener todo el sentido del mundo. Hace unos cuantos años, el New York Times publicó una noticia sobre las condiciones laborales de Foxconn, el enorme fabricante de productos electrónicos taiwanés. En tales empresas, las condiciones a menudo son atroces. Los, los lectores estaban indignados y con razón. Sin embargo, una respuesta fascinante a la noticia vino de la mano del sobrino de una obrera china, que escribió en la sección de comentarios. Mi tía trabajó durante varios años en lo que los estadounidenses llaman sweat shop, talleres de explotación laboral. El trabajo era duro, largas jornadas, un salario bajo y unas condiciones laborales malas. ¿Sabes lo que hacía mi tía antes de trabajar en uno de esos talleres? Era prostituta. En mi opinión, la idea de trabajar en uno de esos talleres, comparada con el estilo de vida anterior, es mejor. Sé que mi tía prefería ser explotada,
por un maléfico jefe capitalista a cambio de unos pocos dólares a que su cuerpo fuera explotado por varios hombres a cambio de centavos. Por eso me molesta la forma de pensar de muchos estadounidenses. Nosotros no tenemos las mismas oportunidades en Occidente. Nuestras infraestructuras públicas son distintas. Nuestro país es diferente. Si trabajar en una fábrica es duro, podría ser mejor. Sí, pero solo cuando lo comparas con los empleos que hay en Estados Unidos. No sé qué opinar sobre eso. Una parte de mí quiere rebatirlo, y con vehemencia, mientras que otra parte de mí quiere mostrarse comprensivo. No obstante, se trata antes que nada de un ejemplo de cómo experiencias distintas pueden llevar a tener una opinión muy diferente, en cuestión que una de las partes piensa intuitivamente que debería estar clarísima. Cada decisión que la gente toma con respecto al dinero puede, puede justificarse fijándose uno en la información que tiene en ese momento y vinculándola a su modelo mental único sobre cómo funciona el mundo. Esas personas pueden estar mal informadas, pueden tener una información incompleta, pueden ser malas en matemáticas, pueden ser convencidas por un marketing despreciable, pueden no tener ni idea de lo que están haciendo, pueden evaluar mal las consecuencias de sus acciones. Vaya si pueden. Pero toda decisión financiera que toma una persona tiene sentido para esa persona en ese momento y confirma aquello que tiene que confirmar. Las personas que se cuentan a sí mismas una historia sobre lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, y esa historia es fruto de sus propias experiencias únicas. Fijémonos en un ejemplo simple, la lotería. Los estadounidenses gastan más en el boleto de lotería de lo que destinan en conjunto a cine, videojuegos, música, eventos deportivos y libros. ¿Y quién compra lotería? Mayoritariamente gente pobre. Los hogares con menos ingresos de Estados Unidos destinan de media $412 al año a boletos de lotería, 4 veces lo que gastan los grupos de ingresos más altos. Un 40% de los estadounidenses no pueden conseguir $400 en caso de emergencia, lo cual nos dice quienes compran lotería por valor de $400 son aproximadamente las mismas personas que dicen que no podrían conseguir $400 en casos de emergencia. Esas personas se están echando a perder sus redes de seguridad destinando dinero a algo que tiene una probabilidad de 1 en 3 millones de que les toque el gordo. A mí eso me parece una locura. Quizá te lo parece también a ti, pero yo no formo parte del grupo con los ingresos más bajos, y probablemente tú tampoco. Así que a muchos de nosotros nos cuesta entender de manera intuitiva el razonamiento subconsciente de los compradores de lotería con bajos ingresos. Sin embargo, si nos esforzamos un poco, podemos imaginar que el razonamiento va más o menos así. Vivimos al día y parece que ahorrar está fuera de nuestro alcance. Nuestras perspectivas de obtener salarios mucho más altos parecen fuera del alcance. No podemos permitirnos unas buenas vacaciones, ni un coche nuevo, ni un seguro médico, ni una casa en un barrio seguro. No podemos llevar a nuestros hijos a la universidad sin endeudarnos hasta el cuello. Buena parte de las cosas que vosotros, la gente que lee libros de finanzas, o bien tenéis una gran probabilidad de tenerlo, nosotros no la tenemos. Comprar lotería es el único momento de nuestras vidas en, en el que podemos tener en nuestras manos un sueño tangible de conseguir las cosas buenas que vosotros ya tenéis y dais por sentada. Nosotros pagamos por un sueño,
y vosotros tal vez no lo entendáis porque ya estáis viendo un sueño. Por eso compramos más lotería que vosotros. No tienes por qué estar de acuerdo con este razonamiento. Comprar lotería cuando estás sin blanca sigue siendo una mala idea, pero en cierto modo entiendo por qué la gente sigue comprando los boletos. Y esa idea, lo que está haciendo, me parece una locura, pero en cierto modo entiendo por qué lo haces. Esta está en la raíz de muchas de nuestras decisiones financieras. Pocas personas toman decisiones financieras basándose puramente en una hoja de cálculo. Las toman sentados a la mesa cenando o en una reunión de empresas. Lugares donde la historia personal, tu visión única del mundo, el ego, el orgullo, el marketing y unos extraños incentivos están todos mezclados en un relato que a ti te es útil. Otro punto importante para ayudar a explicar por qué las decisiones relativas al dinero son tan difíciles y por qué hay tantos malos comportamientos es reconocer lo novedosa que es esta cuestión. El dinero está presente en el mundo desde hace mucho tiempo. Se cree que el rey Aliates de Lidia, actualmente parte de Turquía, creó la primera moneda oficial en el año 600 a.C. Pero los cimientos modernos de las decisiones monetarias, ahorrar e invertir, se basan en conceptos que están prácticamente en mantillas. Fijémonos en la jubilación. A finales de 2018 había 27 billones de dólares en cuentas de jubilación en Estados Unidos, lo que las convertía en el principio motor de las decisiones sobre ahorro e inversión del inversor corriente. No obstante, toda esa idea de tener derecho a jubilarse se remonta a lo sumo a 2 generaciones. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los estadounidenses trabajaban hasta la muerte. Esa era la expectativa y la realidad. El porcentaje de hombres de 65 años o más que trabajaban estuvo por encima del 50% hasta los años 40 del siglo XX. La, se- la seguridad social tenía como objetivo cambiar eso, pero sus prestaciones iniciales ni se acercaban a una pensión decente. Cuando Ida May Fuller cobró el primer cheque de la Seguridad Social en 1940, el valor era de 22.54 dólares, $416 ajustado a la inflación. No fue hasta los 80, cuando el cheque medio de la seguridad social para los jubilados superó los $1.000 al mes, ajustado a la inflación. Hasta finales de los años 60, más de una cuarta parte de los estadounidenses de más de 65 años eran clasificados por la Oficina del Censo de Estados Unidos como personas que vivían en la pobreza. Existe la creencia generalizada de que todo el mundo tenía un plan de pensión privado, pero esta creciente es una enorme exageración. El Employee Benefit Research Institute explica, solo una cuarta parte de las personas de 65 años o más tenían ingresos de jubilación en 1975. De entre, es- de entre esas afortunada, de entre esa afortunada minoría, solo un 15% de los ingresos de los hogares procedían de una pensión. En 1955, el New York Times escribió sobre el creciente deseo, pero la continua imposibilidad de jubilarse. Parafraseando un viejo dicho, todo el mundo habla de la jubilación, pero al parecer muy poca gente hace algo para conseguirla. No fue hasta los años 80 cuando arraigó la idea de que todo el mundo merece y debería tener una jubilación digna. Y la manera de conseguir esa jubilación digna ha sido desde entonces
una expectativa por la que todo el mundo ahorra e invierte su dinero. Perm- Permíteme que insista en lo novedosa que es esa idea. El Plan 401K, el instrumento central de ahorro de las pensiones en Estados Unidos, no existió hasta 1978. El plan IRA Roth, cuenta de jubilación individual, llamado así por el senador William Roth, no nació hasta 1998. Si fuera una persona, apenas tendría edad para beber alcohol legalmente. No debería sorprender a nadie que muchos de nosotros sean malos. No nos debería sorprender a nadie que muchos de nosotros seamos malos ahorrando e invirtiendo para la jubilación. No estamos locos, es que somos novatos. Y lo mismo vale la pena para la universidad. El porcentaje de estadounidenses de más de 25 años con un grado universitario ha pasado de menos de uno de cada 20 en 1940 a uno de cada 4 a uno de cada 4 en 2015. La matrícula universitaria media durante este periodo se multiplicó por más de 4 ajustado a la inflación, algo tan grande y tan importante que afecta tan deprisa a la sociedad explica por qué. Por ejemplo, tanta gente ha tomado malas decisiones con respecto a los préstamos de estudio durante los últimos 20 años. No hay décadas de experiencia acumulada para siquiera aprender lecciones de ello. Estamos improvisando. Y lo mismo puede decirse de los fondos indexados, que tienen menos de 50 años de historia, y de los fondos de inversión libre, que no desplegaron hasta los últimos 25 años. Incluso el uso generalizado del endeudamiento de los consumidores, hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos para comprar coches, no se inició hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ley conocido como G.I. Bill, G.I. Bill facilitó que millones de estadounidenses tuvieran préstamos. Los perros fueron domesticados hace 10.000 años y aún conservan algunas conductas de sus antepasados salvajes. Y aún así, aquí estamos nosotros, con entre 20 y 50 años de experiencia en el sistema financiero moderno, con la esperanza de estar perfectamente aclimatados a él. Para una cuestión que está tan influenciada por las emociones frente a los hechos, esto es un problema y ayuda a entender por qué no siempre hacemos lo que se supone que deberíamos hacer con el dinero. Todos hacemos locuras con el dinero, porque somos todos relativamente nuevos en este juego, y lo que parece una locura para ti puede tener el sentido del mundo para mí. Pero nadie está loco. Todos tomamos decisiones basándonos en nuestras experiencias únicas que nos parece que tienen sentido en en un momento dado. Y ahora déjame que te cuente la historia de cómo se hizo rico Bill Gates.